En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Yo soy la voz que grita en el desierto: enderezad el camino del Señor. Queridos hermanos, en esta mañana de domingo, en medio de esta gracia que el Señor nos ha concedido, de poder vivir estos días de retiro, de meditación, de oración, como María, a los pies del Divino Salvador, para escuchar sus palabras, para meditarlas, para encender nuestro corazón en el amor de Dios, hemos de preguntarnos cada uno de nosotros a qué hemos venido, cuál es la razón de que estemos aquí. Y no es otra que la de querer salvarnos, porque este es el negocio de nuestra vida. Esto es realmente la única preocupación, debe ser la única preocupación, salvarnos. Pues el que se salva, dice Santa Teresa, sabe, y quien no se salva no sabe nada. Nos ocupan muchas cosas en la vida, pero solamente hemos de tener una preocupación: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Debe resonar constantemente en nosotros aquellas palabras del Evangelio: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Porque si perdemos el alma, lo hemos perdido todo. Hemos perdido todo eternamente. Hemos perdido la vida, hemos perdido la felicidad. E incluso todo lo que hayamos vivido en este mundo no servirá para nada. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Estamos aquí porque queremos salvarnos. Y este ha de ser continuamente la motivación, el lema, el pincho que nos azuce constantemente en nuestro día a día, cuando nos veamos totalmente preocupados, ansiosos, tentados en medio de esta mundanidad que nos rodea. Si queremos salvarnos, es necesario, por tanto, escuchar la voz del Bautista. Él es el enviado, el profeta enviado por Dios a preparar los caminos del Señor. Y Él nos invita en esta mañana, a cada uno de nosotros, en este santo tiempo de Adviento, a preparar el camino del Señor. Yo soy la voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, como dijo Isaías. Y este preparar el camino del Señor, dice San Alfonso María de Ligorio en el sermón para esta dominica, se concreta en tres cosas. La primera, desconfianza en nosotros mismos. La segunda, confianza en Dios nuestro Señor. Y en tercer lugar, resistencia a las tentaciones. Empecemos por el primer punto: desconfianza en nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer nosotros para salvarnos? Por nosotros mismos, nada, absolutamente nada. La salvación es don de Dios, don gratuito que Él otorga a aquellos que lo piden y lo buscan. Pero por nosotros mismos no podemos hacer nada. Por eso la Sagrada Escritura nos invita a esa santa desconfianza en nosotros mismos, en nuestros medios, en nuestras fuerzas, en nuestros propósitos. Porque además, mis queridos hermanos, tenemos la experiencia cotidiana de dónde están nuestras fuerzas cuando nos ataca la tentación. ¿Dónde están nuestros medios, nuestra inteligencia, nuestras posibilidades? Tantas veces, si nos vemos tantas veces enredados en los mismos pecados, en las mismas caídas, en las mismas problemáticas. ¿Qué podemos confiar en nosotros? Nada, nada. Hemos de vivir en el santo temor de Dios. En ese santo temor de Dios que nos ha de hacer temblar ante la posibilidad de ofender a Dios nuestro Señor, de caer en el pecado. Nos dice el apóstol San Pablo que nada podemos hacer sin Dios, ni tan siquiera tener un buen pensamiento. Sin Dios nada somos.
Lo dice el apóstol San Pablo también, ¿verdad? En la carta a los Corintios cuando habla del amor, ¿no? ¿De qué me sirve saber las lenguas de los ángeles si no tengo a Dios, si no tengo amor? De nada me sirve, nada soy. Ya podría dejarme quemar vivo si no tengo amor, si no tengo a Dios, nada soy, nada soy. Por tanto, sin Dios no podemos nada y por tanto por nosotros mismos nada podemos. Hemos de recordar ese ejemplo, ¿no?, que tenemos también en el Evangelio. El mismo apóstol San Pedro, ¿no? Pedro que era impetuoso, Pedro que era temperamental, Pedro que pensaba, confiaba en sí mismo. Y ante la pasión y ante lo ridículo de aquel patio del pretorio, ante aquellas acusaciones de aquellas mujeres, Pedro niega al Señor. Aquel que estaba dispuesto a dar la vida por el Salvador, por Jesucristo, niega, no lo conozco. ¿Qué dices, mujer? No lo conozco. No lo conozco. Pedro experimentó la terrible caída por haber puesto su confianza en sí mismo. Experimentó el pecado, experimentó la traición al Señor, ¿no? Dios muchas veces permite que caigamos y a veces que caigamos muy bajo para que nos curemos en humildad y para que aprendamos esta santa desconfianza en nosotros mismos. Por eso grandes santos han tenido grandes caídas a veces, de las que Dios se sirvió para que ellos, reconociendo su humildad y desconfiando de sí y confiando solamente en Dios, se levantasen a las grandes alturas de la santidad. Bendito, bienaventurado el que no confía en sí mismo y pone su confianza en Dios. Cita San Alfonso María de Ligorio el ejemplo de San Felipe de Neri, el santo del amor de Dios. Este santo sacerdote que cuando caminaba por las calles de Roma, antes de empezar su jornada le decía al Señor: Señor, no apartes tu mano de Felipe, porque si la apartas, Felipe te venderá, Felipe te traicionará, Felipe te ofenderá. Señor, no apartes tu mano de mí. Por eso también la Iglesia en cada hora litúrgica nos hace comenzar siempre con esos versos del Salmo. Deus in aiutorium meum intende, Domine affaiubandum me festina. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Desconfianza en nosotros mismos porque no podemos hacer nada por nosotros sin el auxilio de la gracia. Y eso nos debe llevar al segundo punto, a confiar en el Señor. Nuestra confianza está en el Señor. Ya sé que por mí no puedo nada, pero sé con el Señor lo puedo todo. El mismo San Pablo, ¿no?, ante esa ambición por la santidad, San Pablo es un hombre con una ambición santa, ¿no? Quiere ser gran santo, quiere llegar a las alturas, a las cimas de la gloria del cielo, quiere cumplir la voluntad de Dios, pero experimenta, ¿no?, ese aguijón en su carne, ¿no?, para que desconfíe de sí mismo y escucha la voz de Dios. Te basta mi gracia. Con Dios lo podemos todo, sin Dios no podemos nada. La desconfianza simplemente en nosotros mismos, si nos quedamos simplemente en eso, en nuestra pobreza, en nuestra pequeñez, en nuestra fragilidad, en nuestra torpeza, nos haría pusilánimes, incapaces de nada, y por tanto nos llevaría a la desesperación, al desaliento, ¿no? Muchas veces cuando uno se propone la tarea, el deseo de ser santo, y pone su confianza en sí mismo, pero cae una y otra vez, pues la consecuencia después es la desesperanza, la desconfianza, el desaliento, ¿no? Fruto también de ese pecado, de esa tristeza que el pecado engendra en nosotros, ¿no?, desconfiando incluso de la bondad de Dios. Pero no, nadie que confió en Dios se vio confundido, nos dice la Sagrada Escritura. Y como dice el profeta, los que confían en Dios se verán fortalecidos.
Los que confían en Dios dejarán sus propias debilidades. Los que confían en Dios se alzarán a las alturas, a la conquista del cielo. Y es lo que nos recuerda también la liturgia de este día, con esa invitación a la alegría que nos hacía el introito de la misa y la epístola, gaudete iterum, alegraos, gozaos, os lo repito, gozaos, el Señor está cerca a nuestro lado, el Señor está con nosotros, el Señor está de nuestra parte. Y como dice el Salmo, ¿verdad? El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si un ejército acampa contra mí, nada temo, porque el Señor está de mi parte. El Señor quiere hacernos santos y el Señor puede hacernos santos. He ahí el motivo de nuestra confianza, he ahí el motivo de nuestra alegría. Que el Señor está cerca, que el Señor tiene un decreto, una voluntad salvífica, benevolente, de santidad para con nosotros. Un Dios que está con nosotros, que está a nuestro lado y que quiere y puede hacernos santos. Porque aquel que pide la gracia, la recibe. Y aún más, porque en generosidad a Dios nadie le gana. Y el Señor no nos da meramente lo necesario, sino que el Señor es súper abundante siempre. Recordad que Él siempre paga al 100 por uno, al 100 por uno. Nosotros le damos unos y el Señor siempre nos da 100 más y vida eterna. El Señor es generoso, nos da las gracias necesarias para la salvación y a nadie le faltan. Solamente, y Dios no lo quiera, solamente Dios será justísimo en conceder las gracias indispensables para la salvación a aquellos que, resistiendo una y otra vez a la gracia, se han hecho merecedores de esa, vamos a decir, de esa racanería de Dios. Pero aún así concederá las gracias necesarias, aunque dicen los doctores que lógicamente en ese estado de pecado, de resistencia a la gracia, aún con esas gracias necesarias e indispensables para la salvación, no les serán suficientes para convertirse. Dios no quiera que nos veamos nunca en ese estado. Pero el Señor está cerca, el Señor quiere hacernos santos y puede hacernos santos. Por tanto, aunque se levante el mundo entero contra nosotros, no temamos, no tengamos temor, no tengamos miedo, confiemos en el Señor. En Él está nuestra fuerza, Él es nuestro alcázar, Él es nuestra roca de salvación. Desconfiar de nosotros, confiar en Dios. Y lo que tenemos que poner nosotros de nuestra parte es resistir a las tentaciones. Resistir a las tentaciones, pero no pensemos que lo vamos a hacer nosotros con nuestras fuerzas. Es una gracia que hemos de suplicar, que hemos de pedir insistentemente al Señor. Pater noster, ne nos inducas in tentationem. Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Nos enseñó, nos mandó pedir nuestro Señor Jesucristo en la oración dominical. No nos dejes caer en la tentación. Y por eso hemos de pedirlo humildemente cada día. Dios mío, como San Felipe, no me dejes de tu mano, porque si no, si me dejas, te vendo, te ofendo, te traiciono. Hemos de acudir al Señor en medio de las tentaciones, pero hemos de prevenirnos antes de las tentaciones, pidiendo al Señor esa gracia, pidiendo la intercesión de la Virgen Santísima, sabiendo que estamos en tiempo de lucha, Tenemos 3 enemigos feroces, y es bueno reconocerlos, y es bueno ponerles nombre, y es bueno tenerlos siempre presente. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? Lo estudiamos desde niños en el catecismo. Mundo, demonio y carne. Son los mismos enemigos que tuvo San Pedro, son los mismos enemigos que tenemos nosotros, son los enemigos de todos los hombres, porque son los enemigos de Dios. Mundo, demonio y carne. Y ante estos 3 enemigos, que no cesan en buscar nuestra condenación, nuestra perdición, hemos de resistir.
y no hemos de ceder lo más mínimo. Y recordad que el peor enemigo no es el demonio, ni el peor enemigo es el mundo. El peor enemigo es nuestra propia carne, nosotros mismos. Ese hombre viejo que habita en nosotros, ese hombre viejo con su amor propio, ese amor viejo con esa envidia, ese hombre viejo con su pereza, ese hombre viejo con su lujuria, ese hombre viejo con su ira, ese hombre viejo con todas estas pasiones desordenadas que hay en nosotros. Ese es el peor enemigo, nosotros mismos. Resistir a las tentaciones acudiendo, tomando los medios necesarios para perseverar en la gracia. Oración, no hay más secreto. Y deberíamos no predicar otra cosa, ni insistir otra cosa, que tenemos que rezar más, tenemos que rezar mejor, porque oramos poco y oramos mal. Tenemos que ser hombres de oración. Alguien dijo, no me acuerdo el autor, que el cristiano del siglo XX tenía que ser un místico, un hombre de oración. Sin duda, porque los santos eran hombres de oración. Y fijaos, dice San Pedro Julián e Irmart, que al demonio no le importa que estemos entretenidos en buenas obras, que participemos en actividades, en cursos, en buenas prácticas de obras de misericordia corporales, pero lo que el demonio no soporta es que nos demos a la oración. No lo soporta porque sabe que cuando empezamos a orar, cuando somos fieles a orar, cuando nos resolvemos a ser fieles y perseverar en esa oración, abrimos las puertas al Espíritu Santo para que Él empiece a realizar como artífice divino la obra de nuestra santificación. Por eso nunca tendremos mayor guerra ni mayor violencia que para hacer oración. Y lo experimentáis todos los días y lo experimento todos los días. ¿Cuántas tentaciones tenemos en la oración? Para empezarla, durante la oración y después al terminarla. No hay tiempo, tengo otras cosas, lo dejo para después, no me apetece, distracciones. Oración, medio necesario para perseverar, para luchar contra las tentaciones y resistir. Frecuencia de sacramentos, penitencia y sagrada comunión. No de forma rutinaria, no de forma, vamos a decir, mágica. Para esos sacramentos actúen su gracia en nosotros plenamente y den fruto. Hemos de preparar, hemos de agradecer, hemos de disponer, hemos de conformarnos. Esas palabras que el obispo dice al sacerdote cuando se ordenan. Que nuestra vida se conforme a los misterios que celebramos. Y un medio eficacísimo, lógicamente, para evitar las tentaciones y para evitar caer en el pecado es huir de las ocasiones. Huir de las ocasiones. Y en esto, mis queridos hermanos, vale la pena ser cobardes, ser temerosos, más que atrevidos y temerarios. No exponernos voluntariamente a la ocasión de pecado, porque ya sería pecado el exponernos conscientemente a la ocasión de pecado. Ser más bien temerosos, ser más bien, en este sentido, cuidadosos de no exponerme yo. Y entonces veremos que todo esto que está torcido en nosotros, veremos que estas montañas abruptas que hay en nuestra voluntad, en nuestra alma, esos valles tan profundos que existen a veces con nuestros desalientos y depresiones, se realizará el milagro. Lo torcido, como dice el profeta Isaías, se enderecerá. Las colinas se abajarán, los valles se aplanarán. Habremos preparado la senda al Señor. El Señor vendrá porque Él está cerca de nosotros y establecerá su reino en nuestras almas. Pidamos la intercesión de San Juan Bautista, que como Él nosotros vivamos preparando el camino del Señor en nuestras almas y también ayudando a otros a preparar ese camino, a encontrarse con Jesucristo
nuestra única salvación. Que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.